Hola, ¿qué tal a todos, gente de YouTube? Mi nombre es Cristian y el día de hoy voy a retomar los tutoriales de programación que dejé abandonados en el canal ya más o menos por 6 meses. La razón de que dejé el canal abandonado es la siguiente. Bueno, me enfoqué más a las actividades de la escuela. Ya estoy en el último semestre de la carrera, entonces espero que todo salga bien. Y pues al ser el último semestre, pues las cosas se complican, hay mucha más carga de trabajo y ni modo, primero lo primero. Pero vamos a retomar con una nueva dinámica. Me di cuenta que la dinámica anterior no estaba funcionando. Anteriormente lo que hacía yo era enseñarles, o más bien lo que pasó con, con los tutoriales de C++, es que me enfocaba en solamente el lenguaje de programación como tal, pero sin aplicarlo realmente a un problema. Entonces, al final de cuentas, lo que queremos hacer cuando aprendemos un lenguaje de programación es resolver problemáticas y aplicar las herramientas que nos brinda el lenguaje para facilitarnos eso al final. Entonces, si no lo hacemos de esa forma, no tiene mucho sentido. Hoy vamos a comenzar con algunos tutoriales de otro lenguaje de programación que creo que en el futuro va a ser muy requerido, que es el lenguaje de programación Python. Python está en dos versiones, en su versión 2 y en su versión 3. La versión 2 es como que la más extendida. Sin embargo, yo recomiendo que utilicen la versión 3 porque ya los paquetes son como el análogo de las bibliotecas en Python, pues ya están comenzando a- a extenderse a la versión 3 de Python. ¿Qué es lo que cambia? Cambian varias cosas. En Python 2 podíamos hacer algo como esto, miren. Voy a crear un nuevo archivo acá y podíamos utilizar la función print, que es como el análogo de cout en C++ o printf en, en C. Y podíamos hacer esto en Python 2, print, espacio, y podíamos poner lo que quisiéramos acá. Hola mundo. De hecho, Python es el lenguaje de programación que es famoso porque tiene el hola mundo más corto de todos, que es solamente print, espacio, abres y cierras comillas, pueden ser comillas dobles o comillas simples, da igual. Los dos son cadenas de texto al final. Y lo que hacíamos es poner aquí hola mundo. En la versión 3 ya no existe esta sintaxis porque ahora todo van a ser funciones u objetos. En realidad Python es un lenguaje en el que todo son objetos. Incluso un entero, por ejemplo a igual a 3, esto ya es un objeto. Tiene métodos, tiene propiedades, tiene los requerimientos que tiene un objeto. Entonces, de esta forma tenemos una función que se llama print y ya no podemos hacerlo con espacio porque ya es una función como tal. Y entre otras cosas, es lo que cambia entre Python 2 y Python 3, el tema de las impresiones y algunas cosas con el lenguaje. Los tutoriales que voy a hacer van a ser sobre Python 3. Les recomiendo que se lo instalen. Hay muchos tutoriales en internet. Si quieren, luego les hago un tutorial de cómo instalarlo en macOS, en Windows o en Linux, si quieren. Y hoy lo que vamos a hacer para comenzar con la dinámica de resolver problemas de verdad, de pasar conceptos a código, es mediante el tema de las redes neuronales. Puede sonar así como que es muy complicado redes neuronales, pero en realidad lo que tenemos que hacer es saber relacionar el concepto de la red neuronal, de las neuronas, con operaciones que al final son operaciones entre matrices, entre vectores. Eso es una red neuronal. Siempre son operaciones y operaciones y operaciones. Y el proceso de aprendizaje se reduce a estar modificando una matriz. ¿Vale? Antes de comenzar con el tutorial, cabe mencionar que pues esta presentación la hicieron unos amigos de la escuela para, para una exposición sobre una red neuronal tipo perceptrón. Y pues bueno, para darle el crédito. ¿En qué consiste la parte de una red neuronal? En general, vamos a tener una estructura como esta, donde tenemos un montón de entradas. Estas líneas de acá serían como dendritas por las que entra información a nuestra neurona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada una de esas dendritas, esas entradas, va a estar multiplicada por una ponderación, que es como la ponderación de la dendrita, por decirlo de alguna forma, si no mal recuerdo. Y después pasa por esta capa de acá, que es un sumador. Se suman esas entradas multiplicadas por un peso, por una ponderación, y resulta eso en una salida. Perdón. Luego a eso se le aplica lo que se le conoce como función de transferencia. No se confunda con la función de transferencia de control analógico, control digital, que es una cosa súper compleja, espero nunca
regresar a esa pesadilla, pero aquí es más simple. Lo único que se hace es que la salida que obtenemos se hace una comparación. Si esta salida es mayor a un umbral, generalmente se aplica una función escalón unitario. Si es mayor a cero, entonces la salida se va a hacer un uno. Y si esa salida es menor o igual a cero, entonces la salida se va a ir para el cero o menos uno. De hecho, vamos a investigar la función escalón unitario. Escalón unitario, para que se fijen cómo es la función escalón unitario. Es este de aquí. Esta. Y si se dan cuenta, la función escalón unitario, cuando tenemos valores mayores a cero, se va a uno. Y cuando tenemos valores menores o iguales a cero, se va a cero. Aunque en algunos casos también se trabaja con menos uno, entre valores, con valores menos uno y uno. Eso es todo lo que pasa con la función escalón. El proceso, si se dan cuenta, es muy simple, ¿sí? Antes, yo les recomiendo que lean en la Wikipedia la página de redes neuronales para que sepan relacionar estos conceptos. Al final del día, lo que tenemos es que esta entrada va a ser representada, o estas entradas van a ser representadas por un vector, una lista, un arreglo. Se van a multiplicar con otro vector, así elemento con elemento. Ese vector son los pesos, este vector son las entradas. Se va a aplicar una sumatoria y nos va a resultar en un valor. A ese valor se le aplica la función de transferencia y la salida final va a ser el resultado de esa función de transferencia, 1 o menos 1. Para este ejemplo, o para esta actividad que vamos a hacer ahora, para implementar esta red neuronal, vamos a hablar un poco antes de, de las redes neuronales que son más básicas que esta. La primer red neuronal, el primer tipo de red neuronal que les van a enseñar van a ser las de memoria asociativa. ¿En qué consisten esas redes? Consisten en que tenemos una base de conocimiento, ¿sí? Se aplica un proceso sobre esa base de conocimiento que tenemos, nos genera algo que se le conoce como matriz de pesos. Siempre, siempre, siempre la red neuronal vamos a tener una matriz de pesos. La forma de conseguir esa matriz de pesos y manipularla es lo que va a ir cambiando entre cada tipo de red. Bien, entonces en el caso de las memorias asociativas, cuando nosotros metemos algo que no está en la base de conocimientos, la red neuronal tiene que ser capaz de decirme, bueno, esto pertenece o se parece más a esto que ya me diste, a esto que ya conozco. Por darles un ejemplo, miren, aquí yo tengo una red neuronal que se llama Linear Associative Memory. Hay otra que se llama Bidirectional Associative Memory, creo. Y otra que se llama red neuronal de Hopfield. Vamos a ver uno de los patrones que podemos reconocer con estas redes neuronales. Miren, aquí tenemos un patrón. Un patrón, un patrón, un patrón es la entrada de nuestra red neuronal, ¿sí? El conjunto de patrones va a ser nuestra base de conocimiento. Entonces, si ya les dije que los patrones o las entradas son vectores, ¿cómo es posible que convirtamos esta imagen, que es una matriz al final de cuentas, en un vector? Pues lo único que vamos a hacer es apachurrarla, ¿sí? Y si tenemos una imagen de 7 por 7, vamos a conseguir un vector de 49 elementos. Eso es todo. Entonces, fíjense en esta A. Este es el primer elemento de nuestra base de conocimiento. Después tenemos este, que es una B. Y después tenemos esta C. Eso es lo que conoce nuestra red neuronal como tal. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que cuando le metamos algo parecido a alguno de esos patrones, pues me diga, bueno, es este. Por ejemplo, esta A. Esta A está como que muy mal, ¿no? Pero ¿a quién se parece más este patrón, esta imagen? Se parece más a la A. Entonces lo que va a hacer la red de Hopfield, por ejemplo, es ir reconstruyendo este patrón mal formado y nos va a dar como resultado un patrón de los que ya conoce. Reconstruyen patrones, es lo que hacen estas redes. Más específicamente el de Hopfield. Pero hablando en términos generales, lo que hacen es asociar. Bueno, este corresponde a este. Eso es todo. No hay aprendizaje como tal. En el caso del perceptrón es el primer ejemplo de red neuronal que ya tiene cierto aprendizaje. Después de cierto procesamiento, vamos a tener los pesos
que tenemos para cada una de estas entradas, que se asocian a cada entrada, se van a ir cambiando conforme va evolucionando la red y se va a aprender los patrones que le vayamos dando. ¿Sí? Ese es el concepto básico. Miren, aquí ya está un poco más formalizado. X1, X2, podemos tener todas las X que queramos, son nuestras entradas, son valores. Y cada uno de esos valores va a estar asociado con un peso. Un peso. En el caso de la red de Perceptron, estos pesos son aleatorios al principio, pueden ser cualquier valor, ustedes deciden. ¿Qué va a pasar? Que lo que va a hacer la red o el proceso ya, porque al final todo esto se convierte en operaciones matriciales, ¿no? O entre vectores. O sea, si ustedes tuvieron un curso de álgebra lineal, pues todo esto va a ser pan comido porque son operaciones de ese tipo. Se multiplica x1 por w1 y se le suma x2 por w2. Es esto de acá, este círculo rosa, púrpura, es un sumador. Y obtenemos una salida. Y aquí tenemos algo que se le conoce como vías, que es como un umbral. En este momento no recuerdo para qué sirve ese umbral, pero el punto es que tiene que estar ahí. Y obtenemos una salida. Si esa salida no corresponde a un valor que nosotros esperábamos de esa combinación de entradas, entonces hay un error. Tenemos que corregir los pesos para que entonces se ajuste a nuestras métricas, que se aprenda ese patrón de acuerdo a lo que nosotros queramos. En teoría, esta red de Perceptron sirve para clasificar entradas en clases. ¿Sí? Aquí tenemos la clase A y la clase B. Si le metemos un patrón, puede caer en la clase A o en la clase B. También surge el concepto de redes de perceptrón con entradas de n dimensiones. ¿Por qué surge este concepto? Por lo siguiente. Si nosotros quisiéramos graficar dos entradas en un plano cartesiano, en este caso un plano de dos dimensiones, pues x2 va a tener un valor cualquiera, por ejemplo 1, y x1 va a tener otro valor, x2. La combinación de esas entradas es nuestro patrón de entrada, nuestro vector inicial. Solamente podemos utilizar un plano de dos dimensiones con dos entradas. Si tuviéramos tres entradas, entonces ya no nos bastarían dos dimensiones para graficar, tendríamos que usar una tercera dimensión. Conforme van aumentando las entradas, van aumentando las dimensiones de este plano. Entonces es difícil graficarlo, no vamos a poder graficarlo. Máximo tres dimensiones con tres entradas. ¿Sí se entiende? Es un poco confuso, pero no es tampoco tan difícil de entender. Bueno, aquí ya está un poco más generalizado, donde tenemos la entrada x1, x2 hasta xn. Tenemos los pesos w1, w2 hasta wn, nuestro sumador, una función de transferencia que ya se la expliqué y una salida. ¿Sí? Las dendritas es por donde entran los valores de las entradas, son estas líneas que van entrando al sumador. Y el axón es la salida de nuestra neurona. Todo esto es una neurona abstracta, un concepto muy abstracto. Digamos, es una neurona artificial. Si ustedes se van a la definición de neurona artificial, neurona, estructura. Vamos a ver la estructura de una neurona. Aquí la tenemos. Si se fijan, es algo parecido a este modelo. Tenemos las dendritas, tenemos un axón, tenemos el cuerpo de la neurona. Y el concepto es de que por las dendritas entran valores, entran pulsos eléctricos. La dendrita lo que va a hacer es responder a ese impulso eléctrico con una salida. Eso es el concepto básico de una neurona. Y ya si después lo pasamos a neurona artificial, pues tenemos esto que ya es como más matemático. Aquí lo menciona, el origen de las entradas no es importante. Puede ser una de estas imágenes, las entradas, lo que hacemos. Imagínense que tenemos una imagen de un rostro, o yo que sé, de lo que sea. Aquí yo tengo algunas imágenes, por ejemplo, esta imagen del planeta Tierra. Está muy grande, muy grande. Esta pesa 1.4. De hecho, se van a dar cuenta conforme vayan estudiando todos estos conceptos de red neuronal y vayan haciendo sus prácticas, sus programas para reconocer patrones, para aprender cosas.
se van a dar cuenta que cuando trabajamos con imágenes como entrada, entre más grande la imagen, más lento va a ser el proceso. Todo esto se va al procesador y entre más grande son mucho más datos y se tarda más. Entonces, por eso es que trabajamos con imágenes tan pequeñas. Por ejemplo, de 10 por 10, de 7 por 7. Depende cómo se obtenga la matriz de pesos. Por ejemplo, en Hopfield se tiene que hacer elemento por elemento con la matriz de pesos. De pesos es un proceso muy pesado, muy tardado. Pero si los mismos patrones los metemos a una LAM, a una Linear Associative Memory o Linear, bueno, esa, es mucho más rápido. Tiene que ver con la forma en que se hace el procesamiento. Bueno, se van a dar cuenta ustedes. Ok, esto no sirve tanto. Dice, la red tipo perceptrón emplea principalmente dos funciones de transferencia. El escalón es un escalón unitario con salidas 1 o 0 o un escalón unitario con salidas 1 y -1. Se recomienda utilizar 1 y -1 porque converge mucho más rápido al valor esperado. Aquí ya está un poco más claro el modelo del perceptrón. De hecho, este modelo de perceptrón se parece mucho al que está en Wikipedia. Es como el básico. Tenemos todas las entradas, se multiplican por los pesos, se hace una suma, se obtiene un valor n, a ese valor n se le aplica la función de transferencia y obtenemos un valor y. Eso es todo. Aquí tenemos una regla de aprendizaje. Bien, este bias de aquí es el valor que nosotros esperamos que salga de esa neurona. ¿Sí? No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Me equivoqué. Ese bias es como un umbral. No recuerdo en este momento para qué específicamente sirve, pero para propósitos de este tutorial lo importante es entender cómo pasarlo a Python. Solamente es lo que le estoy diciendo ahorita es como para darles un pequeño background pues, de qué es todo esto o por qué. A mí me parece muy interesante, la verdad, porque por ejemplo podríamos hacer una aplicación para el celular en el que tengamos una base de datos y digamos que una firma corresponde a Cristian. Entonces yo le meto una firma, Jorge le mete una firma y va a ir a comparar la base de datos y va a decir, bueno, este cuate no está en mi base de datos, no te dejo pasar al edificio, yo qué sé. Pero después viene Cristian y pone su firma en el celular y dice, bueno, se parece mucho a esta es mi base de datos, tienes acceso. Esa es como la primera aplicación que le veo a la red neuronal, aunque también se aplican para lo que ahorita está muy de moda, que es el machine learning. No sé muy bien para qué, pero bueno, conforme vaya aprendiendo, pues ya me iré dando cuenta. Como les decía, no, o bueno, no sé si los dije, pero estos pesos, como esta red del perceptrón ya tiene esa característica de aprendizaje, estos pesos son los que se tienen que modificar, porque las entradas pueden ser cualquiera, esas nunca se modifican. Lo que sí se puede modificar son las entradas, los pesos por los cuales multiplicamos nuestra entrada. Al hacer esto, ¿qué pasa si esta y, que es la salida de nuestro perceptrón, no corresponde a un valor que nosotros decimos que tiene que corresponder? Hay un error. Tenemos que ajustar algún parámetro de esta configuración para que al hacer el procesamiento nos dé ese valor. ¿Qué es lo único que podemos modificar? Los pesos. Cuando ya no hay error, es decir, cuando la salida esperada y la salida que nos dio el perceptrón es igual, son iguales los dos, el error es igual a cero, quiere decir que ya la red se aprendió esa patrón, esa entrada. No tenemos que ajustar los pesos. Bien, ¿cómo le hacemos para ajustar esos pesos? Pues lo que se hace son alguna de estas fórmulas, se aplican cualquiera de estas dos fórmulas. Lo que hacemos es poner el valor i o el valor j de nuestros pesos, es decir, W1, W2, W3 hasta WN. Le vamos a sumar un valor que puede ser entre 0 y 1, que se le conoce como delta, que es el parámetro de corrección, que es un valor que está entre 0 y 1, puede ser aleatorio. No hay una regla para definir este valor, pero sí que tenemos que darle, puede ser unitario, de hecho. Y de hecho en el ejemplo que vamos a ver más adelante, van a ver que es unitario. Pero tiene que estar entre 0 y 1, 0.5, 0.1, etc. Se multiplica por y es la salida que nosotros esperábamos de la neurona,
y n es la salida que en realidad nos dio después de hacer el procesamiento, de hacer la sumatoria y aplicarle la función de transferencia. Y eso lo multiplicamos por el valor jésimo de la entrada. Y así digamos que se van a ir ajustando los patrones, se van a ir ajustando los pesos y se va a ir aprendiendo cada uno de los valores de entrada. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a ejemplificar esto con lo siguiente. Lo que vamos a hacer es una función OR. ¿Qué es el OR? Bueno, en álgebra booleana, no sé cómo, booleana, da igual. La función o la operación OR nos habla de que tenemos A y B, que son valores binarios. Si A vale 0 y B vale 0, la salida va a ser 0. Si dos entradas, dos intensidades pasan por un comparador OR y las dos están apagadas, pues el foco de salida tiene que estar apagado. Pero si cualquiera de las entradas tiene un valor de 1 encendido, pues la salida tiene que darnos 1. También en el caso de en que ambas estén en 1, la salida es 1. Álgebra booleana básica. Entonces, ¿cómo hacemos que una red neuronal se aprenda esa operación? Bien, vamos a comenzar con 3 pesos. Estos valores inicialmente son aleatorios, los que ustedes escojan. ¿Sí? En este caso ellos escogieron estos porque ya comprobaron que se van a ajustar a las entradas con pocas iteraciones sin hacer tanto procesamiento. Y para ejemplificarlo pues queda perfecto. Entonces tenemos las entradas 0, 0. Un valor deseado de 0. 0 OR 0 nos va a dar 0. Por eso el valor deseado es 0. Y un umbral de 1. Este umbral no lo he entendido del todo. La verdad es que sí me perdí eso un poco, no sé por qué. Pero aquí se toma el umbral como un valor de 1. Y entonces lo que pasa es que nuestra entrada va a estar compuesta por 3 dendritas, ¿sí? Las dendritas recuerden que son los cables que van hacia la neurona. Puede que esté diciendo muchas tonterías y que no corresponden a la realidad, pero yo creo que están dando una idea y es lo importante. Entonces tenemos nuestras entradas 0, 0 y el primer elemento de nuestro vector de entrada, al final todo esto se traduce a vectores, va a ser nuestro umbral, que es 1. Entonces se concatena nuestro umbral con las entradas. Obtenemos 3 entradas. Entonces 1, 0, 0. Eso se va a multiplicar por 1.5, 0.5, 1.5, que son nuestros pesos. Esto es algo importante a notar. Esta es una multiplicación matricial. Tenemos la primera matriz que es de 1 por 3. Y luego tenemos la segunda matriz que es 3 por 1. Entonces se pueden multiplicar. Nos va a quedar una matriz de 1 por 1, un valor escalar, que va a ser este 1.5. ¿Sí? Le aplicamos la función de transferencia, que va a ser el step unitario. 1.5 es mayor a 0, entonces al final el valor de salida de nuestra neurona va a ser 1 del perceptrón, si quieres, va a ser 1. Pero el valor deseado era 0. Entonces el error va a ser de 0 menos 1. Al final tenemos un error de menos 1. Esos pesos no funcionaron para nuestras entradas. La red no se ha aprendido este patrón. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar los pesos con esta función de acá, con esta ecuación de acá. Y entonces van a ser los pesos, los últimos pesos que conocemos, que es 1.5, 0.5, 1.5, más el error que nos dio por la entrada. Entonces, el error que nos dio es de menos 1. Lo multiplicamos por cada uno de los elementos de nuestra entrada. La entrada es 1, 0, 0. Y a eso le vamos a sumar los pesos anteriores y nos va a dar un nuevo conjunto de pesos. Y ahora vamos a volver a realizar este procedimiento de acá, pero con los nuevos pesos. Y calculamos otra vez el valor deseado, que es 0, menos el obtenido, que en este caso otra vez fue 1. Tenemos un error de menos 1. Tenemos que volver a ajustar los pesos, que son 0.5, 0.5 y 1.5. En el siguiente ajuste de pesos, que corresponde a esta ecuación, no lo olviden, la voy a dejar ya anotada, mejor para que no tengan que estar subiendo y bajando. Entonces al final ya realizar la operación nos van a dar estos pesos de acá, ¿sí? Se vuelve a realizar el procedimiento que hace naturalmente la neurona.
que son las entradas por los nuevos pesos, nos va a dar igual a menos 0.5. Si le aplicamos la función step unitario a este valor, nos va a dar un 0. El valor deseado es 0, menos 0, 0. Ya ajustamos el error. Estos pesos de acá es lo que ya digamos que ya aprendió este patrón de entrada a la red. Y los pesos que resultaron de ese aprendizaje fueron estos. Para los siguientes eh, conjuntos de entrada que le demos, vamos a utilizar estos últimos pesos. Aquí en la presentación después le pregunté a uno de mis compañeros, oye, tenemos que utilizar estos pesos de acá, ¿verdad? Para las otras entradas, para 0,1, para 1,0 y para 1,1, ¿verdad? Me dijo que sí, pero que aquí ellos habían utilizado los pesos originales para no complicarse tanto porque ellos se habían dado cuenta que con esas entradas sí funcionaba en una sola iteración, sin ajustar los pesos. Pero lo correcto es utilizar estos pesos de acá. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la explicación inicial. Ahorita volvemos con más sobre esto y ya pasarlo a código, que es lo importante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para volver esto realidad?